Continuando desde donde nos quedamos, él era muy generoso con su familia en sus mejores años, hizo lo posible por dejarle algo a sus hijos, Ángel Ernesto y Jorge, aunque mucho de esto no estamos seguros, ya que tanto él como nuestra bisabuela no hablaban mucho acerca de estas cosas, lo mismo con nuestro bisabuelo. Ahora hay que señalar que él se casó con... Ay, también se llamaba María y de hecho también se apellidaba González. Se casó con ella cuando tenía 20, casi 21 años y con ella fue con quien tuvo a estos dos chicos que pues bueno, hubo ahí una separación en la familia, entonces pues no sabemos qué pasó con ellos. Si aún siguen por ahí o sus parientes, pues hola. Pero bueno, este es un dato que también se desconoce usualmente. Y por ejemplo, para hacer otra cita que encontramos sobre él, que fue en el libro llamado El rico vacilón Cuba en la fonografía musical mexicana, que está escrito por Gaspar Marrero, nos comenta que por entonces era una verdadera sensación por su rarísima habilidad para hacer cantar al órgano. Sus versiones de Quiéreme Mucho, salida el 14 de mayo de 1956, y Pancho López fueron un verdadero detonante de pasiones a favor y en contra, tal como lo demuestra un amplio reportaje publicado por la entonces Bohemia. Es una revista de aquel tiempo. El propio Royce dijo a los periodistas que hasta ahora los registros de los órganos solo podían simular vocales, pero Gil Olvera las hace pronunciar palabras, es decir, que el registro le da un colorido de voz humana. El mérito lo reconozco sin reservar. Por su parte, por ejemplo, está el señor Sudupe, que era el padre de este otro organista, que él decía que si el público no conoce la letra se pierde todo el efecto que el ciego mexicano quiere darle a su novedad. O sea, tanto había personas que estaban muy sorprendidas como otros que decían, ah, pues sí, pero no tanto, ¿no? Como este. Pero a ver, lo hubieras inventado tú, lo hubieras descubierto tú. Es como la gente que hoy día conoces a un musiquillo, alguien que toca la guitarra y dice, no, es que las canciones de, no sé, digamos, George Harrison, dice, no, es que sus canciones son muy simples, cualquiera las puede tocar y unas, ¿por qué no las compusiste tú entonces? A ver, tú ponte a componer, a ver si es cierto. Pero bueno, continuamos. Ahora, como le suele pasar a muchos músicos, se dejó llevar por la vida rockstar. Comenzó a tomar y a beber desde que se separó de su mujer. Sí. Señor Vallejo. El señor Vallejo, el segundo manager del que la familia cree que quedó mal económicamente, pero no tenemos forma de comprobarlo, así que esto es mera especulación. Así que no tenemos forma de saber si sí fue, si sí o si no. Pero lo que sí sabemos es que le afectó ahí la separación que tuvo con su mujer, que de hecho no crean que fuera una persona también ahí del medio, ¿no? Esta persona de hecho era alguien de aquí de Guadalajara que él ya conocía desde antes de que se fuera a la Ciudad de México. Entonces, luego se separaron, obviamente no sabemos por qué, pero sí sabemos que le entró la depresión por esto. Y luego pues también ya estaba mal económicamente por este señor. Como dijimos, aún queda ahí como un supuesto porque no tenemos forma de comprobarlo. Este dato nunca se pudo verificar. Ahora, sus mejores años él los pasó con el señor Bazar, lo que lo llamaban en ese tiempo apoderado. Él era quien acomodaba todo lo que se refiere a contratos y todo lo demás. Era prácticamente su manager. Él nunca habló con su familia con respecto como le iba de manera económica. Su madre le ayudaba a administrar y quien acomodaba lo respecto a lo técnico con el órgano. Como ya habíamos mencionado en este sentido, ¿no? Al final pudo salir de ese hotel hasta que su familia pagó por sus gastos. Nuestra abuela nos cuenta que su madre prácticamente lo obligaba a comer en esos últimos días. Y bueno, sobre todo hablando de esto porque pues le afectó mucho en su manera emocional, también está afectado muy económicamente. Obviamente toda esta situación pues tampoco se estaba dedicando ya a trabajar o a producir, estar más en el medio musical. Y bueno, así es como murió el 10 de marzo de 1967 por cirrosis hepática y sus restos es como descansan aquí en el Panteón de Guadalajara, que por cierto pues ahí en el videito de YouTube les ponemos ahí una fotito de su
ahí de su lápida, por decirlo así, de la lápida familiar. Obviamente no les vamos a poner toda la foto de la tumba porque miren, no voy haciendo que la encuentren, pero pues ahí está. Y pues como muchos músicos, ¿no? Les puede pasar todo este tipo de situaciones. Y hay que aclarar también que luego por ahí mal hablan de su familia, que decían que fueron por ellos que fue la ruina y todo eso, y pues no. De hecho, se sabe que él era muy generoso ahí con su esposa e hijos y que incluso le llegó a comprar casas y dejar cosas. Y de hecho, los primeros años en los que él estuvo ahí en la Ciudad de México, pues acá sus hermanos y su padre pudieron tener una mejor vida hasta que pues se regresaron acá de Guadalajara y ya están acá por su cuenta y pues ya esa es otra historia. Entonces no, al menos la familia de sus hermanos y sus padres pues no es que le estuvieran, ¿cómo se puede decir?, sacando o utilizando de provecho para vivir bien. Entonces pues esperemos que, no sabemos qué pasó ahí exactamente, pero al menos aquí su historia ahí está. Y por ejemplo, para hablarles un poco de su discografía, que por cierto lo pueden encontrar ahí en Spotify o búsquenlo tal cual así en YouTube. Por ejemplo, en 1956 sacó su primer LP, que se llamaba así, Ernesto Gil Olvera y el órgano que habla. Luego sacó otro de Canciones de América. También sacó varios sencillos, como el de Marta en el 57, Oración Caribe, y de Un Viejo Amor, diseño del álbum en el 57. Luego sacó la de Vereda Tropical, Pancho López, Quéreme Mucho en el 58. Por ejemplo, también sacó el de Alma Llanera y Granada en el 58. Y también estuvo ahí con los Tres Haces, que si les preguntan a sus abuelos, tal vez esos también lo recuerden. En su álbum de canciones mexicanas, él tocó con ellos en Lamento Borincano en 1960. Y bueno, también hizo hay compilaciones de LPs y CDs, que por ejemplo tiene uno de Ernesto Gil Olvera y Juan García Esquivel y su orquesta del 57. Luego en el 66, un poco antes de morir, sacaron otro de lo mejor de Ernesto Gil Olvera. Y aunque no lo crean, en el 2001 también hubo otra mención sobre él en uno de 100 años de música de RCA, que era su discográfica. Disquera, más bien. Bueno, disquera, que ahí sacaron 40 temas de él. También, por cierto, recibió el disco de oro por ventas en el 56. Estuvo varias veces en las listas de Billboard en Estados Unidos, especialmente en julio de 1956, que es el que encontramos. También recibió un disco de oro por ventas y, como dijimos, aún la puedes encontrar en Spotify, también en Apple Music, en Amazon Music, etc. Y la disquera RCA hoy pertenece a Sony Music, así que le pertenece a Japón. Bueno, ahora, este es nuestro tío abuelo. Él también llegó a salir en el cine. En el 56, en la película de Besos Prohibidos con Luis Aguilar, Armando Calvo, Emma Roldán, María Rojo, que la película fue del 1957. No, la siguiente es de 1957. La de 1957, la película Los Tres Bohemios, con Luis Aguilar, Agustín Lara y Pedro Vargas. En esta película interpretó la canción de Quiéreme Mucho. 1957, Teatro del Crimen con María Antonieta Pons, César del Campo, Rafael Banquels, Silvia Pinal e interpretó la canción Un Viejo Amor. Como verán, todas sus apariciones en películas él era tocando música. Pues sí, como dijimos, siempre pasa, ¿no? Si hoy en día pasa de que de pronto hacen cameos, pues era lo que él hacía, él aparecía haciendo cameos tocando. Y por último, en el 58 hizo en la película de música de siempre con Miguel Aceves Mejía, Joaquín Cordero y Lupe Carriles, e interpretó la canción Vereda Tropical. Sí, de uno si no mencionamos cuál interpretó fue porque no logramos encontrar qué canción interpretó en esa película. Y por cierto, hay un gracias a nuestro padre que fue el que nos ayudó para compilar muchos de estos datos. También nos ayudó ahí para la investigación. Ahora, sé que estuvimos hablando del pinche órgano Hammond todo este rato, pero uno le decimos qué carajos es. Y aquí va la respuesta. Una de las maravillas de que los 70 aportó en materia de instrumentos musicales. Aunque ya existían muchos años atrás, pero para otros usos,
fueron los fabulosos órganos de Hammond con sus excitantes y vibrantes sonidos, acompañados de su Leslie, un bafle preamplificado, el cual tenía integradas en su parte superior unas trompetas que giraban a distinta velocidad mediante un sistema de poleas, produciendo un agradable sonido oscilante y dando al oyente la sensación de que iba y venía a una gran velocidad, sobre todo con los sonidos agudos. Además de sus exclusivos sonidos que eran realmente extraordinarios, al grado que hubo organistas que lograban hacerlos hablar, en el caso de nuestro tío abuelo, manipulándolo con tal destreza unas pequeñas palancas que entraban y salían del panel frontal del órgano, mientras con la otra mano ejecutaban la melodía deseada sobre las teclas. El resultado era que el oyente escuchaba claramente algunas palabras cantadas por el instrumento. Hay que volver a señalar que esto es citado porque pues obviamente no les puedo dar especificaciones de cómo funciona una máquina de ese estilo, pero como dato adicional hay que apuntar que los órganos de Hammond eran fabricados con maderas finas y acabados de lujos, o sea, si ya de entrada no suenan baratos. Así que pues como dicen también un mueble muy bonito, pero obviamente muy caro y no cualquiera tenía acceso a él. Estos órganos eran muy caros y por eso decían que solo los organistas muy cotizados en el mundo musical o incluso ya de los que venían directamente de familias con dinero pues podían darse el lujo de tenerlo. Por ejemplo, para los que no tenían ese dinero existían el llamado Farfisa, el Yamaha o el Vox, que ofrecían una opción mucho más decorosa y sin tantas cosas como el Hammond, y sobre todo más económica, también era más ligero, ya que la mayoría de los órganos Hammond eran muy pesados y voluminosos. Y por ejemplo citando, así es que los músicos dedicados al rock, si querían seguir en eso dignamente, tenían que preocuparse por estar lo mejor equipados posible. Voy a comenzar a leer a Cruel en el que el mejor no era el que tocara muy bien, sino el que se escuchara más fuerte o tuviera el mejor instrumento en este caso, ¿no? A menos de que sean los Beatles. Pero bueno. Y por ejemplo, también para mencionar que tuvo varios premios más en su carrera artística. Y también que hay una calle y un honor en el centro de Mezquital del Oro, que ahí incluso lo pueden buscar en Google Maps, solo que ahí hicieron lo que les comentamos, que le dejaron Gil como G y con una L, en lugar de ponerle Gil como H y doble L, como era su nombre artístico. Entonces ahí hicieron una combinación de cómo le decían y cómo era su nombre artístico. Y de hecho hay que señalar que ahí cuando fuimos al cementerio, mi madre les pidió como Hermenegildo Olvera González, pero en la lápida a sus familiares le pusieron Ernesto Gil Olvera, que por cierto Gil ahí entre paréntesis, ahí podrán ver cuando les pongamos la foto. Entonces pues cosas que pasan, ¿no? Con el registro está como Hermenegildo, pero ahí incluso en su tumba viene como Ernesto Gil. La fuente de todos estos datos personales y las fotos vienen de parte de su hermana, la señora Rosa María Olvera González, que vendría siendo nuestra abuela. Entonces, por ejemplo, hablando sobre él, recuerdo que yo un tiempo practiqué el piano y creo que fue en esa época donde me contaron más sobre él, porque al menos nuestra abuela siempre tuvo ahí la foto a la vista de esta persona ciega dando la mano así a otra persona o junto a otra persona. No me acuerdo si nos dijo nuestra abuela que era uno de sus hermanos mayores o algo así, y nuestro tío Hermenegildo también ahí. Entonces yo siempre la veía y creo que fue hasta los 9, 10 años cuando practiqué un poco el piano que nos comenzaron a hablar más de él, que me acuerdo más de él. Entonces, pues son historias ahí familiares que pues hay que seguir recordando, ¿no? No es para sacar algún beneficio propio, digo, para empezar lo estamos haciendo esto con amor al arte. Vamos, nuestro canal de YouTube tiene 80 suscriptores, obviamente no lo hacemos por dinero. De hecho, aún no llegamos a 80, estamos en 76. Close enough. Entonces, pues, gracias por escuchar este episodio. Si saben de alguien que lo escuchó, que lo escucha, o no sabían de él y quieren escucharlo, pues búsquenlo. Y nos harían ahí un gran favor dejárnoslo su like, su comentario, compartir. Independientemente si eres fan de la música de la época, si lo escuchas tendrás que admitir que lo que él hacía con esa máquina no es algo que cualquiera pueda hacer. Además de que salía de lo normal, ¿no? Ahora
tenemos ya todos estos cosas electrónicas y todo ese tipo de cosas, pero lo cierto es de que las máquinas ya te hacen buena parte de la situación. Además yo encuentro curioso que nuestro tío abuelo, como la mayoría de los pianistas hoy día, gente que toca instrumentos, su primer instinto cuando dicen, oye, pues es que queremos letra, pues sería aprender a cantar para llevar una melodía y tocar al mismo tiempo. A nuestro tío abuelo dijo, no, que se joda, yo voy a hacer que el órgano cante por mí. Si saben que yo no quiero cantar, yo lo voy a hacer cantar, van a ver. Y pues lo logró, ¿no? Dijo, pues voy a buscar una forma de llamar, pues ahora sí de llamar de ser algo nuevo, que yo no tenga que hablar y mira, lo consiguió. Que por cierto también como para complementar sobre él, que lo cierto es de que pues no era muy abierto ahí con su familia de cómo le iba en ese entonces. Era una persona muy privada, cabe destacar, por eso Sí. sabemos aún menos de él. Por ejemplo, nuestra abuela nos cuenta que ella recuerda que incluso le enseñó así un poquito de piano cuando estaba chica, de que especialmente no era muy comunicador cuando iba ahí de visita en casa, pero que sí era de los que, como le dicen, era más candil de la calle, como decimos aquí en México, que le gustaba estar ahí conviviendo y hablando más con gente de fuera que con los de adentro, ¿no? Como a veces pasa. Y bueno, también si te fijas es algo muy curioso tomando en cuenta que él era un invidente. Digo, si aún hoy en día ¿cómo se puede decir? Es complicado ser alguien extrovertido en esa situación. Ahora ser extrovertido siendo invidente. Sí, entonces él sí lo era. Y de hecho nos comenta nuestra abuela que en ese tiempo que vivieron en la Ciudad de México, también llegaron a tener invitados ahí de la farándula de ese tiempo. Y de hecho también ella conoció ¿cómo se puede decir? El avión en ese tiempo también por nuestro tío abuelo. Entonces pues son situaciones familiares de la vida, ¿no? Como igual él se la pasaba de gira y de aquí para allá. Y nuestra abuela con él, pues la verdad no hubo también mucha interacción en ese tiempo. Pero pues así suele pasar, ¿no? Cosas de la vida. Y como les comentamos, llegamos a 76 suscriptores en YouTube. También les recordamos que tenemos un amigo nuestro que se llama Dan y el Humano, que también tiene un podcast para que también lo chequen si quieren más contenido, algo más filosofal, que es lo que él le tira. Ajá. Entonces, pues ahí un saludo nos dejó en comentario en el episodio de Balduino, que nos dijo, muy bueno, saludos, me lo eché completo. Bueno, obviamente no se lo pudo echar encima, pero se entiende que lo escuchó. Entonces ahí ya le respondimos que muchas gracias por todo. Después nos pasaremos ahí también a regalarle sus comentarios y likes de su contenido. Entonces si quieren algo más para escuchar, pues se pueden pasar a escucharlo a él. Está así tal cual como dan.y.elhumano. Entonces pues ahí búsquenlo. También un saludo a HP Reyes Leura, que hace unas semanas nos comentó en el video de Tezcatlipoca. Nos puso maestrinas de esta vida, ánimos van bien. Entonces pues muchas gracias ahí. Y muchas gracias también a nuestros nuevos suscriptores: Oscar Reynoso, Mauricio Mariub, unos nombres en inglés, de Force and Ryu, Nicolás Roa y Setsu Akatsuki, que se ve que es una persona a la que le gusta el anime. Claramente no es porque sea japonés. Entonces también ahí vamos a mencionarles de nuestras escuchas, como vamos en ebooks, al menos las métricas que nos da. Una vez más la gente de España, que ya superó a la gente de México. Bueno, ese porque sí usa su página española, como ya he dicho antes. Lo tenemos a la gente de México. La gente de Estados Unidos, que sigue creciendo cada vez. Que lo más seguro es que sean mexicanos allá. La gente en Argentina, Bolivia, esos 4 de Bélgica ahí siguen con todo y todo. Muchas gracias. Tal vez sea la chica la que le había pedido de información cuando hablamos. No, de Bulgaria. Ella era de Bulgaria. Ajá, pues mira, de alguna forma llegamos a Bélgica y aún nos siguen escuchando. Ahí muchas gracias. Colombia, tenemos más gente en Colombia también. Brasil, Uruguay. Y bueno, antes de Colombia está Chile también. Perú, que tal vez sea nuestro primo que ya anda por allá. Un saludo. Y en Australia.
Ah, mira, esa es nueva, también Francia. Quiero pensar que alguien tiene una VPN. Se me tocó una en Australia y por eso lo marco Tam- aquí. pues también puede pasar, aunque de Francia tal vez sí por aquello de que ya subimos la primera parte de la historia de Teresa Cabarrús a YouTube, tal vez alguien se pasó a escucharlo aquí en las plataformas de audio. Entonces pues allí está. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Y bueno, va a ser creo que el único que le mostraremos a nuestra abuela. Bueno, aparte de que ella no es mucho de internet en sí y de las nuevas tecnologías, pues tampoco creo que le guste mucho nuestro humor a veces. Nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestras reservaciones en contra de la Iglesia Católica. Pero bueno, este sí se lo llevaremos tal vez ahí para que lo escuche en audio después. Entonces, un saludo y pues déjenos ahí sus comentarios, compártanos si les gustó. Si no les gustó, entonces compártanos con quien les cae mal. Y pues así. Ninguna publicidad es mala para nosotros. Y nosotros mientras ahí la vamos a dejar. Nos vamos a ver la próxima semana con otro episodio. Y pues que tengan un buen inicio de semana en su caso. Nos vemos. Bueno, nos escuchamos. Bye. Bye. Saludos.